La historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Capítulo 1. El encuentro en Tarso. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio en la ciudad de Tarso, en el año 41 a.C., marca el inicio de una de las historias de amor más famosas de la antigüedad. Un episodio que se desarrolló en medio de un imperio romano, convulsionado por luchas internas y ambiciones desmedidas. Marco Antonio, uno de los 3 miembros del segundo triunvirato de Roma, emprendió su viaje a Egipto con el claro propósito de consolidar su posición política y asegurar el respaldo financiero de la enigmática reina Cleopatra. La situación en Roma era tensa, con divisiones políticas y rivalidades que amenazaban con desgarrar la república en pedazos. La necesidad de aliados y recursos era apremiante. Cleopatra, astuta diplomática y maestra en el arte de la seducción política, estaba dispuesta a utilizar sus encantos y memoria de quienes lo presenciaron. Navegando hacia el puerto de Tarso en una embarcación digna de los dioses, Cleopatra se presentó ante Marco Antonio de manera deslumbrante. Las velas de púrpura ondeaban majestuosamente al viento, y su vestimenta estaba impregnada de esencias exóticas, creando un ambiente de misterio y seducción. El amor entre Cleopatra y Marco Antonio comenzó a florecer en medio de un ambiente de opulencia y pasión. Lo que en un principio fue una atracción irresistible, pronto se convirtió en una relación que trascendió los límites de lo mundano. Sin embargo, este amor estaba impregnado de intriga y peligro, ya que Marco Antonio tenía que sopesar sus sentimientos con las complejidades políticas que rodeaban su alianza con la reina de Egipto. La unión entre Cleopatra y Marco Antonio no era simplemente un romance, era un delicado equilibrio entre el amor y el poder. Ambos amantes se necesitaban mutuamente para alcanzar sus ambiciones políticas y personales. Esta unión daría forma a eventos que cambiarían el curso de la historia en la antigua Roma. Capítulo 2. El declive de la República Romana. El declive de la República Romana se aceleró con el desarrollo de la relación entre Cleopatra y Marco Antonio. Tras su encuentro apasionado en Tarso, el general romano pasó cada vez más tiempo en Egipto, alejándose de Roma y de su esposa legal, Octavia, hermana del futuro emperador Augusto, Octavio en ese momento. Cleopatra y Marco Antonio vivieron juntos en un esplendoroso estilo de vida oriental en Alejandría, donde celebraron fiestas extravagantes y demostraron su amor de manera ostentosa. Durante este tiempo, Cleopatra dio a luz a 3 hijos de Marco Antonio, lo que fortaleció aún más su vínculo. Sin embargo, esta relación causó una creciente preocupación en Roma. La rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, 2 de los líderes del segundo triunvirato, se intensificó. Octavio aprovechó la situación para presentar a Marco Antonio como un traidor a Roma, alegando que estaba bajo la influencia de una reina extranjera y que sus acciones estaban poniendo en peligro la República. La tensión llegó a su punto culminante cuando Marco Antonio divorció públicamente a Octavia, su esposa romana, y reconoció a los hijos que tenía con Cleopatra como legítimos herederos. Esto provocó una crisis política en Roma, donde Octavio y Marco Antonio se declararon enemigos abiertos. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio se convirtió en un símbolo de amor y poder, pero también en una causa fundamental de la caída de la República Romana. La rivalidad entre Marco Antonio y Octavio se agravó aún más, llevando a una confrontación inevitable que desencadenaría la batalla de Accio, el punto de inflexión en esta historia de amor y política. Capítulo 3. La batalla de Accio. La historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio llegó a un punto crucial en el año 31 a.C., con la batalla de Accio. Esta batalla naval fue el clímax de la rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, el futuro emperador Augusto, por el control de Roma y el destino del mundo antiguo. Las tensiones entre los 2 líderes habían llegado a un punto insostenible. Marco Antonio se encontraba en Egipto junto a Cleopatra, consolidando su alianza y desafiando abiertamente a Octavio. El Senado romano, bajo la influencia de Octavio, declaró a Cleopatra enemiga de Roma, lo que exacerbó aún más el conflicto. La batalla de Accio se libró en las aguas cercanas a la costa de Grecia. Marco Antonio, al mando de la flota egipcia y romana,
se enfrentó a Octavio, quien lideraba las fuerzas de la flota romana. Cleopatra, observando la batalla desde una embarcación en el mar, se convirtió en un símbolo central de la lucha, y el destino de su relación con Marco Antonio estaba en juego. La batalla fue feroz y decisiva. A pesar de la experiencia naval de Marco Antonio, las tácticas superiores de Octavio, y la deserción de algunas de las fuerzas de Marco Antonio, llevaron a la derrota de este último. Cleopatra, viendo que la batalla estaba perdida y temiendo por su vida y la de sus hijos, retiró su flota y regresó a Egipto en secreto. La derrota en Accio marcó un punto de inflexión en la historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. La pérdida de la batalla debilitó gravemente la posición de Marco Antonio en Roma, y llevó a la desconfianza y el distanciamiento entre él y Cleopatra. A pesar de su amor, las consecuencias políticas de su relación eran cada vez más devastadoras. Capítulo 4. El trágico final. El capítulo final de la historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio es un relato de tragedia y desesperación que culmina en su trágico destino en el año 30 a.C. Después de la derrota en la batalla de Accio, Marco Antonio regresó a Alejandría, donde se encontró con Cleopatra. La relación entre ellos se había debilitado debido a las tensiones políticas y a la creciente influencia de sus asesores, que abogaban por estrategias divergentes. A pesar de ello, Cleopatra y Marco Antonio todavía compartían un amor profundo y una historia juntos. Sin embargo, la situación política se volvía cada vez más insostenible. Octavio, ahora llamado Augusto, había consolidado su poder en Roma, y estaba decidido a vengarse de Marco Antonio y Cleopatra. Con un ejército formidable, Augusto marchó hacia Egipto y sitiaron Alejandría. En medio de esta crisis, se propagaron rumores falsos sobre la muerte de Cleopatra. Marco Antonio, devastado por la noticia y sintiéndose traicionado, se apuñaló a sí mismo en un intento de suicidio. Sin embargo, no murió de inmediato. Sus seguidores lo llevaron a donde estaba Cleopatra, y en sus brazos, el general romano pronunció sus últimas palabras y exhaló su último aliento. Cuando Cleopatra confirmó la muerte de Marco Antonio, su desolación fue inmensa. Se dio cuenta de que su vida ya no tenía sentido sin él. Ante la inminente captura y humillación que podría sufrir a manos de Augusto, Cleopatra tomó una decisión trascendental. Según algunas fuentes históricas, la última reina de Egipto se recluyó en su mausoleo y, junto a dos de sus sirvientes de confianza, se suicidó utilizando la mordedura venenosa de una serpiente. Su muerte marcó el fin de una era en Egipto y el comienzo del dominio absoluto de Roma sobre el territorio. La historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio, llena de pasión y drama, llegó a su fin trágico en este último capítulo. Sus nombres quedaron inmortalizados en la historia como símbolos de amor y poder, pero también como un recordatorio de las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de la política y las pasiones enredadas en el mundo antiguo. Su legado perdura, como una de las historias de amor más célebres y trágicas de todos los tiempos.